Me gustaría agradecer a los organizadores por la oportunidad que me han dado en el día de hoy para hablar acerca del rol y las comorbilidades en la evolución de la esclerosis múltiple. Como ustedes bien saben, hay un gran interés para poder predecir los resultados en esclerosis múltiple, pero gran parte del trabajo inicial se ha concentrado en analizar las características propias de la esclerosis, es decir, localización de síntomas iniciales, alcance, recaídas, severidad y, por supuesto, hemos realizado también un buen trabajo para predecir los resultados, pero también otra información respecto de los individuos que potencialmente podrían indicarnos acerca de la evolución de la enfermedad. Por ejemplo, el rol que tiene la edad, el sexo, el género, factores genéticos, conductas de la salud, todos factores que impactan la biología de la enfermedad y nos ayudan a reconocer justamente cuando los individuos llegan a nosotros y podemos tener justamente una imagen de su biografía y biología. Entonces también hablamos acerca de, por ejemplo, el estatus socioeconómico menor. Sabemos que los afroamericanos parecen tener una progresión más rápida de la discapacidad, o los canadienses de las primeras naciones también parecen tener una mayor severidad en la enfermedad que se asocian también. Bueno, sabemos que cada vez más descubrimos factores genéticos que aumentan el riesgo. Y, por supuesto, el tabaco. Me voy a concentrar en el rol de la comorbilidad. Entonces, antes de avanzar, me gustaría que todos estuviéramos en la misma página. ¿Qué queremos decir con comorbilidad? Porque hay muchísimas definiciones. Bueno, a mí me gusta hablar acerca de, enfermedad crónica. Muchas veces hablamos de personas con hipertensión en nuestra disciplina. En la literatura también se habla de multimorbilidad, que se refiere a personas con enfermedades crónicas múltiples, en donde quizás tenemos más o menos interés en alguna de estas condiciones. Pero tenemos una distinción: complicaciones y condiciones secundarias, que son trastornos que surgen directamente a partir de una primera enfermedad. Entonces hablamos, por ejemplo, de osteoporosis secundaria a menor movilidad y demás. Es importante entender la evolución de la enfermedad y el rol de las comorbilidades para entender qué tan común es la comorbilidad y cuáles son las más comunes. Este es un gráfico de un estudio realizado en 4 provincias canadienses, que incluyó más de 20.000 individuos con diagnóstico reciente. Analizó la prevalencia de las condiciones comórbidas al momento de diagnóstico. Y pueden observar aquí una alta carga de comorbilidades. Las condiciones más comunes: depresión, trastornos de ansiedad, hipertensión, enfermedad pulmonar crónica, específicamente asma. Y también nos sorprende compararlo en términos de edad, geografía y demás. Personas con mayor probabilidades, excepto algunas condiciones específicas. Probablemente nos vamos a concentrar específicamente en las que vemos aquí: depresión y también estas comorbilidades vasculares. En el curso de la enfermedad sabemos que la prevalencia de depresión y ansiedad son bastante constantes, pero la prevalencia de hipertensión, hiperlipidemia, diabetes y enfermedad cardíaca aumenta con la edad, como podemos observar aquí. Entonces, para el momento en que estamos manejando quizás a un paciente de más de 60 años, probablemente presente más comorbilidades. Y esto sucede en un momento en donde los individuos probablemente tengan más discapacidad asociada a su esclerosis, y también esto aumentará la complejidad del manejo de la enfermedad. Pero bueno, con este contexto podemos empezar a responder justamente cómo la comorbilidad afecta la evolución de la EM. Vamos a hablar en términos de este esquema que observamos en pantalla. Si pensamos en términos clínicos, el inicio de los síntomas, luego el diagnóstico, qué sucede después del diagnóstico en la expresión clínica, la influencia de las comorbilidades con nuestros tratamientos y finalmente la influencia en los resultados finales, calidad de vida y mortalidad. En el año 2006 realizamos un estudio entre participantes en el registro NARCOMS. Es un registro
de pacientes con esclerosis múltiple en los Estados Unidos, y en este estudio casi 9.000 individuos que reportaron comorbilidades psiquiátricas y físicas, con conductas de salud, talla y peso, y encontramos que al analizar estos datos, si el paciente ya tenía otra condición al momento en que comienzan los síntomas de la esclerosis, se experimenta una mayor demora diagnóstica. Y esto sucede independientemente de la comorbilidad que se tenga o que se tengan otras conductas o hábitos no saludables, o por ejemplo sobrepeso, obesidad, comorbilidades de GI. Algunas comorbilidades también parecen influir en términos de fenotipo. Las mujeres, por ejemplo, con sobrepeso o con comorbilidades gastrointestinales, tienen más probabilidad de presentar recaídas desde el inicio. Y si seguimos el diagnóstico, por lo general, nos interesa el rol de las recaídas. Este es un gráfico de un análisis realizado por el doctor Salter con datos del ensayo que randomizó a los individuos con VRX. Probablemente lo recuerden, que comparó la combinación de dos fármacos en este estudio. Se recolectaron los informes de los pacientes y se analizó el impacto de las comorbilidades. Cuando se revisaron estos formularios de reportes de casos, el doctor Salter y su equipo pudieron identificar varias comorbilidades bastante comunes, que ilustramos aquí, por ejemplo. En este gráfico vemos que individuos con dislipidemia presentaban un mayor riesgo de recaídas definidas por protocolo comparado con otras comorbilidades y también trastornos de ansiedad. Esto es consistente con otros estudios. Un estudio canadiense que enroló 885 pacientes con recaída, con algunas comorbilidades autorreportadas al momento de su participación, y se hizo su seguimiento de 2 años y una tasa de recaída que se capturó en base a los registros médicos revisados al momento de cada visita. Los individuos con hiperlipidemia mostraron una tasa de recaída mayor comparada con los individuos que tenían también 3 o 4 comorbilidades. Otro estudio realizado en Australia analizó individuos con el primer evento desmielinizante, niveles lipídicos no asociados con una probabilidad subsiguiente. Y entre aquellos que sí recibieron el diagnóstico, se vieron niveles TAG elevados, asociados también con un mayor riesgo de recaída. Estos hallazgos también están en línea con otros estudios realizados por este mismo grupo, pero estos otros estudios se hicieron en cohortes con menores tasas de recaídas y además universos más pequeños. Así que esto también habría que ver su poder estadístico. Al momento del diagnóstico, además de preocuparnos, por supuesto, lo que sucedía con las tasas de recaída, nos interesó entender un poco más su asociación con los resultados de mediano plazo. Este es otro estudio con datos del registro NARCOMS entre participantes que se enrolaron justo después del diagnóstico, y esto representa unos 2.400 individuos del análisis anterior que mencioné. Los participantes informaron la severidad de su discapacidad utilizando la medida de único ítem que se correlacionó muy fuerte con el puntaje de los médicos. Y aquí vemos entonces 0 al momento del diagnóstico. Improbablemente reportaban un diagnóstico tan severo, pero la probabilidad aumenta sustancialmente a medida que aumentan las condiciones comórbidas, hasta el 25%. En aquellos que tenían 4 o más comorbilidades. Por supuesto, esto nos plantea la pregunta respecto de cómo influye la comorbilidad en la progresión de la enfermedad después del diagnóstico. Lo que hicimos aquí, utilizando la población de NARCOMS, fue evaluar justamente si veíamos a un paciente hoy en el consultorio diagnosticado con EM. ¿Cuánto tiempo pasaría antes de requerir, por ejemplo, algún mecanismo para caminar? Por ejemplo, sin enfermedad
vascular, por ejemplo, comparado con al menos una comorbilidad, diabetes, hipertensión, hiperlipidemia. Esta curva de Kaplan-Meier ilustra justamente ese escenario. Entre los individuos sin comorbilidades vasculares, el tiempo mediano hasta necesitar un asistente fue de 18 años versus 12 años entre aquellos pacientes que presentaban comorbilidad vascular. Estamos viendo una brecha bastante importante de 6 años. Teniendo en cuenta esta cuestión, vemos también etnicidad, estatus económico, tenemos en cuenta otros parámetros para este resultado. Como les dije, además, las comorbilidades psiquiátricas se encuentran entre las más comunes muchas veces con el grupo de nuestros pacientes y también tienen una asociación con la progresión de la discapacidad. Aquí nos preguntamos cuál es el rol de esta comorbilidad psiquiátrica. Bueno, este es un trabajo realizado por la doctora McKay, en donde ella compara dos poblaciones clínicas de dos provincias canadienses. En total, 2.300 pacientes con esclerosis y como pueden observar en el esquema, identificó a los individuos al momento en que se iniciaron los síntomas, con un periodo de 2 años de inclusión para poder detectar si había enfermedades comórbidas en ese periodo y después analizaron el resto. Utilizaron el puntaje IDSS. Entre estos individuos, 1/3 presentó trastorno de ansiedad en alguna instancia de estos 10 años de seguimiento. Luego hicieron un análisis de regresión para entender el impacto de ese trastorno en la evolución. Y fíjense cómo vemos en esta tabla. Después de ajustar sexo, edad, estatus económico, curso de la enfermedad, terapias modificadoras y otras condiciones comórbidas, los pacientes con trastorno de ansiedad y del ánimo tuvieron un aumento del 0,28 en su IDSS comparado con los que no. Y fíjense que en el periodo de 10 años esto es un aumento de 3 puntos en la IDSS. Ella también lo separó por sexo y concluyó que el efecto es básicamente el mismo en las mujeres, pero la estimación en este punto fue similar en los hombres, pero tenían menos presentación, menos manifestación de trastornos de enfermedad entre los hombres. Esto, bueno, también hay que analizar su poder estadístico. Subsiguientemente se realizó un trabajo en Suecia para analizar esta cuestión. Identificaron 2 cohortes distintivas en pacientes con diagnóstico reciente y la relación fue justamente depresión con 3, 4 y 6 en sus puntos de evaluación. Fíjense acá, la curva de Kaplan-Meier demostrada. Esta es para el IDSS 3, 4 y 6. La línea oscura, negro, representa pacientes con depresión, gris claro, sin depresión. Y pueden observar que en todas estas curvas la depresión se asoció justamente con alcanzar rápidamente estos hitos, e incluso después de tener en cuenta los factores confundidores. Bueno, como médicos siempre prestamos mucha atención al MRI y tomamos decisiones médicas, la asociación entre comorbilidades y los cambios en el MRI con el tiempo. El primer estudio que se ilustra aquí identificó 82 individuos en total, y 26 al menos presentaron una comorbilidad vascular o factor de riesgo comparados con los individuos de los otros grupos, pero no identificaron cambios en el volumen del cerebro con el tiempo. También otros estudios con muestras mayores, por ejemplo, en el cuadro del medio, la asociación con enfermedad cardiovascular, con más pérdida de volumen en cerebro, y obesidad, hiperlipidemia, pero sin cambio en el volumen. Y otra cohorte de 90 pacientes con diabetes o hipertensión asociada con una mayor pérdida anualizada del volumen cerebral. Hay inconsistencias en algunos hallazgos que refieren también y reflejan un poco las comorbilidades que se tuvieron en cuenta en cada uno. Individuos capturados también en distintos puntos del curso de la enfermedad, así que esto merecería un poco más de profundización.
Si hablamos de la mortalidad, por supuesto, es un resultado muy importante. Reconocemos que en pacientes con EM la sobrevida media aumentó sustancialmente a lo largo del tiempo, pero de todos modos es bastante inesperada. En Norteamérica y en los países de Europa encontramos una brecha de 6 a 7 años que no se ha acortado en la última década realmente. Algunos estudios muestran que la comorbilidad se asocia a mayor riesgo de mortalidad y además podemos tener en cuenta las causas más comunes de muerte en pacientes con EM, excluyendo EM y sus complicaciones, enfermedad cardiovascular, cáncer y enfermedad pulmonar, sugiriendo que las condiciones comórbidas tienen un rol muy importante en la esperanza de vida en los individuos con EM. Y si nos concentramos quizás en manejar mejor estas condiciones, quizás pudiéramos aportar justamente los instrumentos para reducir esta brecha. Les dije que el efecto de las comorbilidades en las intervenciones que utilizamos para manejar la enfermedad es muy importante. Hasta ahora sabemos muy poco respecto de cómo las enfermedades comórbidas afectan realmente de lleno a nuestros pacientes, pero sí hay un estudio que me gustaría destacar en una población pediátrica que ve justamente la asociación de la obesidad y las terapias modificadoras. Fíjense, 453 pacientes pediátricos, 2/3 mujeres, un promedio de 13-14 años, algunos con sobrepeso, obesidad, 27,8, con un porcentil del 90 para sobrepeso y superior a 98 para obesidad. La obesidad no difiere en términos de la actividad de la enfermedad, al diagnóstico, antes del tratamiento comparado con aquellos que no tenían obesidad. Y pueden fijarse en este gráfico, las tasas anualizadas de recaída después del tratamiento. Observen que los individuos obesos aquí en el 98, el percentil 98, presentan tasas de recaída persistentes más altas comparada con aquellos que están con sobrepeso comparados con los que están con el peso en el rango normal. Y esto fue consistente con más observaciones. Aquellos individuos obesos, más probabilidad de llegar a el segundo tratamiento de segunda línea en realidad, comparado con aquellos que no sufrían de sobrepeso. Así que acá tenemos un planteo respecto del rol de la farmacocinética. De todos modos, esto merece mayor investigación debido a la alta prevalencia que tenemos en nuestros pacientes en cuanto a la obesidad. Bueno, hasta ahora volvemos al esquema, hablamos de las comorbilidades asociadas justamente a la evolución de la enfermedad, mayor discapacidad al diagnóstico, acelera la progresión de la discapacidad y de alguna manera influye, por supuesto, la calidad de vida y aumenta la mortalidad. Esto plantea la pregunta de si tratar la comorbilidad puede ser un mecanismo para ayudar en los resultados de esta enfermedad. Este es un estudio de Negrotto con 50 pacientes con enfermedad residente, obesidad y METs. Estos individuos recibieron tratamiento para el síndrome metabólico, 20 acordaron con metformina y otros 20 con pioglitazona. Este gráfico ilustra justamente en un periodo de 20 meses antes de la intervención el número de lesiones observadas. Fíjense, bastante similares en los tres grupos, metformina, pioglitazona y el grupo de control. Ahora bien, en los siguientes meses vemos individuos tratados con metformina o pioglitazona muestran una reducción marcada en el número de lesiones, mientras que los individuos que rechazaron la intervención hay una disminución pero muy baja comparada con los otros grupos. Esto fue similar en términos de la acumulación de lesiones T2. Y esto realmente plantea la pregunta de si el manejo de las comorbilidades puede ser útil para manejar la esclerosis múltiple. Y también se hizo otro trabajo que no les mostré aquí, pero demuestra justamente cómo la introducción de metformina y pioglitazona se asocia al aumento en el número de células reguladoras, células T reguladoras. Así que concluimos, la comorbilidad por supuesto es común y la literatura ilustra justamente los eventos o los adversos
en la enfermedad a través de todo su curso. De todos modos, es consistente en los términos mostrados. Esto nos lleva a los médicos a, bueno, adoptar, por supuesto, otros mecanismos para ayudar a los pacientes, hacerlos adoptar a ellos conductas de vida más saludables. Por supuesto, apuntamos al tabaco, obesidad e inactividad física. Y también los pacientes con EM necesitan poder identificar y tratar esas comorbilidades más prevalentes, específicamente depresión, ansiedad y comorbilidades vasculares. Estos son, bueno, mis reconocimientos por todos los trabajos presentados y me queda agradecerles a todos por su gran atención.